¿Ya? Entonces les digo, voy a empezar con un tema nuevo, un poquito más terrenal, aun cuando voy a aprovechar para introducir de forma muy sencilla el concepto de tornillos infinitesimales, ¿sí? Además, el principio de trabajo virtual me provee de otra forma de encontrar las ecuaciones de movimiento de sistemas que puedan ser complejos, ¿sí? No sé si alcance a llegar hasta allá, pero cuando menos quiero analizar la estática, ¿sí? Y algunos problemas sencillos de dinámica. Problemas quizás que involucren cadenas seriales, no cadenas cerradas. ¿Ok? Entonces también esto lo van a ver que esto es una especie de pequeña introducción a algunas cosas de robótica plana. ¿Ok? Bueno, primero viene una parte un poquito esotérica, pero que yo creo que no sea ya muy difícil de ustedes de entender. Aquí le llaman coordenadas lagrangianas, ¿sí? Esto está tomado también del libro de Burton Paul, del cual tenemos una copia en la biblioteca. Se llama Kinematics and Dynamics of Planar Machinery. ¿Ok? Entonces, déjenme ponerle la referencia. Está tomado de se llama Paul, el autor, P por Burton, y es Kinematics and Dynamics of Planar Machinery. Es un libro muy antiguo, más o menos fue publicado en 1976 por Prentice Hall, que ya hasta esta compañía ahora se llama Pearson, ¿sí? No se hizo más que una sola edición de ese libro porque tenía muchos errores de dedo, pues, ¿sí? En realidad tenía tantos errores que me servía así como de revisar y encontrar errores, pero tenía cosas bastante interesantes, ¿eh? También hay que decirlo. Sí, había muchos errores de dedo en las fórmulas o en el texto, pero tenía cosas bastante interesantes. Entonces, y se refería solo exclusivamente a maquinaria plana, no analizaba el espacio. Burton Paul en aquellos tiempos era profesor de la Universidad de Pensilvania, que es una de las universidades, vamos a decir, fuertes, es de la, no sé si se han oído hablar ustedes de la Ivy League, ¿no? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Uno que sí? ¿Quién dijo que sí? ¿Quién? ¿Tú, Majón? ¿Y quiénes son de la Ivy League? A ver, dime. La Ivy League es vamos a decir, y de hecho hay una conferencia deportiva que se llama The Ivy League. The Ivy League básicamente está formada por las universidades más antiguas de Estados Unidos y algunas de ellas muy prestigiosas: Harvard, Yale, Cornell, Princeton, Dartmouth College, creo que así se llama, Dartmouth. No estoy seguro del spelling, pero creo que es Dartmouth College. Otra universidad que se llama Brown. Son las que me vienen a la memoria. Falta Columbia. Era la que les comentaba que Jesse Jackson, ¿se acuerdan que en ese momento no recuerdo el nombre? Jesse Jackson era un político negro originario de Atlanta, que en un tiempo fue el candidato a la presidencia de Estados Unidos creo que en 1980 o 90, y él decía que era, en lugar de ser Columbia University, decía que era Columbia University. Sí, porque dense cuenta, bueno, quizás aquí le quitaba esta U, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, la U suena muy parecido a you,
Sí. Y tiene razón, en la Universidad de Columbia la gran mayoría de los maestros eran judíos, pero era lógico, pues en Nueva York, esto está en Nueva York, y Nueva York la colonia de judíos es sumamente fuerte e importante. Además, vamos a decir, los judíos hay que reconocer que son gente muy estudiosa y pues era lógico que ascendieran en los rangos universitarios. ¿Ok? Entonces, esos son. Y se le llama Ivy League porque son edificios muy antiguos del siglo XVI o del siglo XVII y todos ellos tienen lo que se llama hiedra. Hiedra, lo que nosotros ya conocemos como hiedra, ellos le conocen como Ivy. ¿Sí? Es básicamente una plantita rastrera que va subiendo por las paredes y que cubre todas las paredes. Nosotros le llamamos enredaderas, pero esta es una en especial. Algo que si no es, pues enredaderas hay muchas, por ejemplo, ¿cuáles serían las típicas enredaderas aquí? ¿Mandé? Bueno, los estropajos, la planta de estropajos, no sé si la conozcan. ¿Sí? Ese sería un tipo de enredadera. Esta enredadera es un poquito diferente, además porque dense cuenta que debe soportar temperaturas de invierno. Cualquiera de esas. Y no les soy sincero, yo no he visto enredaderas de ese tipo en México. ¿Sí? Les soy sincero, yo no he visto enredaderas de ese tipo en México. ¿Hiedras o estropajos? No, hiedras. No, estropajos sí, pero un estropajo no aguanta las temperaturas de invierno. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces por eso entonces dense cuenta que allí estaba Princeton. Bueno, entonces me faltaba Pensilvania. Él trabajaba en la Universidad de Pensilvania, pero en fin. Ok, entonces ya después de ese pequeño breve cultural, entonces vamos a ver ahora lo que quiero ver. Entonces, necesito un sistema mecánico que está determinado por n coordenadas lagrangianas. Si ustedes quieren, quiten las lagrangianas. ¿Ok? ¿Está claro? Creo que él usa lagrangianas porque eventualmente va a obtener las ecuaciones de movimiento a partir de la mecánica de Lagrange. ¿Ok? Entonces, por eso le llama coordenadas lagrangianas. Aquí podría llamarles coordenadas generalizadas, como las vimos cuando vimos mecanismos como calcular grados de libertad, precisamente usando el criterio de Burton-Paul. ¿Sí? Y vamos a suponer que está sujeto a m restricciones holonómicas. Este es un nombre, este es un nombre que si ustedes estudian un poquito de dinámica avanzada en sus clases de maestría, van a darse cuenta que hay restricciones que se llaman holonómicas y no holonómicas. Yo creo que es lógico, ¿sí? Holonómicas. ¿Cuáles son las restricciones holonómicas? Las restricciones holonómicas son aquellas, podría también decir que es equivalente a integrables, ¿sí? Son restricciones integrables. ¿Qué significa eso? Que puedo integrar esas restricciones si es que están en forma diferencial. Puedo integrarles para que mi ecuación me quede en términos de una función que involucra este tipo de, vamos a decir que me da una ecuación escalar igualada a 0. Dejen ponerle algo tan sencillo como esto. Imagínense que tengo un mecanismo plano de 4 barras, ¿sí? Un mecanismo plano de 4 barras. ¿Qué sería un ejemplo de un sistema mecánico sujeto a condiciones holonómicas? Vamos, para hacer la cosa sencilla, déjenme decir que este es mi eje X, este es mi eje Y, de manera que las coordenadas de este punto, déjenme llamarle O2, las coordenadas de ese punto O2 son 0,0. Las coordenadas de este punto A vienen siendo XA, YA. Las coordenadas de este punto B vienen siendo XB, YB. ¿Sí? Y las coordenadas de este punto, que puedo decir que es O4, van a ser igual a X, bueno, entonces déjenme llamarle C, para no, bueno, entonces déjenme llamarle O, ¿sí? De llamarle Q. Entonces las coordenadas de este punto Q son XQ, 0. Estoy suponiendo que el eje X pasa precisamente por el punto Q. Entonces, además dense cuenta que tengo estos datos. Esto es A2, esto es A3 y esto es A4. Entonces, por ejemplo, ejemplos de coordenadas holonómicas que estaría sujeto a ese mecanismo sería la siguiente. Me diría que XA al cuadrado más YA al cuadrado menos A2 al cuadrado es igual a 0.
¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? Pues me dice que la distancia entre estos dos puntos es constante. ¿Sí? ¿Se ve claro? Pudiera darse el caso que pudiera encontrar esas ecuaciones en términos de diferenciales. Pero si lo encuentro en forma de diferenciables, lo que me dice esta señal de que es holonómica es que puede integrar esa condición para llegar a una ecuación como esta. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, aquí tendría otro ejemplo de coordenadas de restricciones holonómicas. ¿Cuál sería? Sería que xb menos xa al cuadrado más yb menos ya al cuadrado menos a3 al cuadrado sería igual a 0. ¿Sí? Y todavía tendría otra más que me diría que xb menos xq al cuadrado más yb menos 0 al cuadrado menos a4 al cuadrado es igual a 0. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, esa podría ser un ejemplo de ecuaciones. Bueno, dense cuenta que en este caso xq no es una variable, es constante. ¿Sí? ¿Cuáles son variables? Mis variables serían estas dos y estas dos. ¿A cuántas ecuaciones estaría sujeta esas cuatro variables? 3, lo cual me daría que tendría un grado de libertad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Solo que aquí lo estoy haciendo en términos de las coordenadas de los puntos A y de los puntos B. Cuando lo hacía por el método de Burton-Paul, lo hacía en términos de los ángulos θ2, θ3 y θ4. Esto sería otro ejemplo de ese tipo de situaciones. Y obtengo el mismo resultado. ¿Ok? Bueno. Entonces, imagínense pues que tengo un sistema que está descrito por n coordenadas lagrangianas o generalizadas y que está sujeto a m restricciones holonómicas que están dadas por esta expresión. Si derivo a estas restricciones holonómicas, dense cuenta que derivo con respecto al tiempo, pues todo lo que tendría sería una cosa como esto. Estoy derivando estas ecuaciones, dense cuenta que estas son funciones del tiempo, entonces tendría que derivar primero parcialmente con respecto a las coordenadas generalizadas o lagrangianas y después la derivada de esa coordenada con respecto al tiempo, que aquí sería φ1 punto, y así sucesivamente. Eso lo puedo escribir en forma de sumatoria de la siguiente forma. Esa sería la sumatoria de j igual a 1 hasta n, de las derivadas parciales de fi. Fi es cada una de las restricciones holonómicas con respecto a la derivada parcial de fi con respecto a psi j multiplicada por psi j un punto. Acuérdense que ese psi j un punto no sería otra cosa más que derivada de psi j con respecto al tiempo. ¿Ok? Bueno, ahí lo está indicado. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, significaría que las derivadas de mis coordenadas generalizadas tendrían que estar sujetos a estas m condiciones. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Bueno. Entonces, ahora voy a definir algo que se va a llamar velocidades virtuales y que va a dar lugar a desplazamientos virtuales. Nuevamente tengo un sistema mecánico cuyo estado está determinado por n coordenadas lagrangianas y que está sujeto a m restricciones holonómicas dadas por las ecuaciones 1. Cualquier conjunto de estas velocidades que son las derivadas con respecto al tiempo de las coordenadas lagrangianas y que puedo decir que son velocidades lagrangianas que satisfacen las ecuaciones 2 se conocen como velocidades virtuales del sistema mecánico. Es decir, aquellos valores de estas coordenadas que satisfagan las coordenadas significa, a veces se llama velocidades factibles. ¿Por qué? ¿Qué significan? Porque satisfacen las ecuaciones de restricción. Entonces, aquí se les llama velocidades virtuales del sistema mecánico. Y los desplazamientos virtuales, los desplazamientos obtenidos a partir de la aplicación de las diferenciales de las velocidades virtuales, se conocen como desplazamientos virtuales y están dados de esta forma. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto no es más que, vamos a decir, calculo la diferencial total. La diferencial total de la derivada de cada una de las coordenadas generalizadas. Y ese diferencial total, si ustedes recuerdan de sus clases de cálculo multivariable,
vendría dado como la sumatoria de 1 a n de las derivadas de las coordenadas de las restricciones holonómicas con respecto a la variable psi-j multiplicado por la diferencial de psi-j. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Entonces ya vieron lo que es mis velocidades virtuales y también ya vieron lo que es mis desplazamientos virtuales. Básicamente los desplazamientos virtuales son aquellos desplazamientos que son compatibles con las restricciones. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cuáles restricciones? Pues las restricciones que impone un sistema mecánico que está de lazo cerrado. Si es de lazo abierto, seguramente no va a haber restricciones. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro? Pero cada vez que es de lazo, que tengo mecanismos de lazos cerrados, va a haber restricciones que deben satisfacerse. ¿Ok? Bueno. Si un sistema mecánico tiene F grado de libertad, es práctica común seleccionar F coordenadas lagrangianas, denominadas por Q1, Q2, QF, y conocidos como coordenadas generalizadas. Aquí el autor está haciendo diferencias entre las coordenadas lagrangianas y las coordenadas generalizadas. ¿Sí? Va a decir que las coordenadas generalizadas van a ser aquellas que corresponden a los grados de libertad del mecanismo. Claro que probablemente tenga que seleccionarlas de manera juiciosa, no nada más al aventón. ¿Sí? Y las restantes coordenadas generalizadas, se denotan por phi1, phi2, phi m. Entonces, para que esto sea cierto, significa que F más m mayúscula debe ser igual a n. ¿Ok? Porque tenía n coordenadas lagrangianas. ¿Ok? Si tiene F grado de libertad mi mecanismo, escojo F de esas coordenadas y les llamo coordenadas generalizadas, ¿sí? Y las restantes coordenadas las llamo, bueno, ni siquiera tengo un nombre, las llamo de esta forma, deben satisfacerse esta condición. ¿Ok? Por cierto, les acabo de subir este archivo, creo que tenía ciertas modificaciones con respecto al archivo anterior. ¿Ok? No les sabría decir cuáles son, pero sé que tienen diferentes modificaciones. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que a la derivada de mis coordenadas generalizadas, ahora puedo separarlas en dos partes. Primero, si ustedes se fijan, estoy derivando con respecto a las coordenadas generalizadas, es decir, a las F variables que escogí como las que me representan los grados de libertad del mecanismo, y aquí estoy, y el resto de las variables lo pongo de esta forma. ¿Sí? Aquí primero derivo las F coordenadas que escogí para representar mi grado de libertad, y aquí pongo el resto de las coordenadas lagrangianas. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Pues que va a significar que estas ecuaciones, que estas las puedo escribir en términos de estas otras ecuaciones. ¿Ok? ¿Está claro? Estas se llaman velocidades virtuales secundarias. Pueden determinarse en términos de las coordenadas velocidades de las coordenadas generalizadas. Este es este otro. ¿Sí? Y tengo m ecuaciones. A ver, déjenme ver. ¿Habría sentido esta? ¿Cuál es mi ecuación? Mi ecuación me dice que F más m mayúscula es igual a n. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estaba correcto eso? Ok. Y me dice que tengo m ecuaciones. Pues aquí todavía no está muy claro que tengo suficientes ecuaciones para resolver las ecuaciones generalizadas secundarias. ¿Sí? A menos de que haya una relación. Bueno, déjenmelo. Vamos a ver si seguramente en los problemas que voy a resolver esta ecuación se va a satisfacer esta condición se va a satisfacer adecuadamente. Pero ahorita vamos a decir, con la estructura que tengo, no puedo asegurar que puedo resolver estas coordenadas, estas velocidades generalizadas secundarias en términos de mis coordenadas velocidades generalizadas. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, si eso es cierto a nivel de velocidades, pues lo mismo va a ser cierto a nivel de desplazamientos. Eso va a significar que los desplazamientos virtuales de las coordenadas secundarias, de las variables secundarias, se van a poder ser escritas en términos de las coordenadas de los desplazamientos virtuales de las coordenadas generalizadas. Si ustedes se fijan, es esta misma ecuación,
solo que esté escrita en términos aquí de mi velocidad, de mis velocidades, mientras que aquí están descritas en términos de mis desplazamientos virtuales. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, bueno, entonces, este va a ser mi primer ejemplo, ¿sí? Mis ejemplos están, dense cuenta que voy a empezar primero por una cadena, por cadenas que son abiertas, y en esas cadenas que son abiertas, dense cuenta que puedo escoger fácilmente mis coordenadas generalizadas, es decir, no va a haber ni sujetas a ninguna restricción, ¿ok? ¿Ok? Por eso dense cuenta que lo pongo en términos de mis ángulos y no los pongo en términos de mis coordenadas, ¿ok? Porque si pusiera estos puntos en términos de mis coordenadas, entonces ahí sí habría ecuaciones que resolver. Dense cuenta, si ustedes hacen una selección juiciosa de sus coordenadas generalizadas en cadenas abiertas, no van a tener ninguna ecuación de restricción. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y lo que les presento aquí es mi manipulador plano 3R. 3R. Mis ecuaciones son, mis características son, esta distancia le llamo A1,2, esta le llamo A2,3, esto le llamo A3,4. ¿Sí? Una de las cosas que es importante es que ahora mis ángulos, a diferencia de lo que hice en la clase de mecanismos, ahora mis ángulos son relativos, no son absolutos. ¿Ok? Dense cuenta, el ángulo de mi eslabón 1 es θ1. ¿Sí? Mi ángulo de mi eslabón 2 es θ2, pero θ2 está medido a partir de donde finaliza θ1. ¿Sí? Y mi ángulo de eslabón 3 es θ3, pero está medida a partir del ángulo donde finaliza θ3, donde me marca θ2. ¿Ok? Entonces estos se llaman ángulos relativos. ¿Por qué voy a necesitar eso? Porque acuérdense que les estoy comentando que quiero introducir de manera muy sencilla una herramienta que se llama tornillos infinitesimales. ¿Ok? ¿Sí? Esa herramienta, vamos a decir, aquí lo van a ver, no la voy a introducir de manera muy formal, ¿sí? Simplemente quiero introducirla de manera que ustedes vean cuál es la razón. La gran ventaja que tiene es que con eso puedo hacer análisis de aceleración de cualquier orden, sin ningún problema. ¿Ok? ¿Está claro? Y además, esto que aprendo en el plano, lo puedo trasladar al espacio sin ningún cambio. ¿Ok? O sea, dense cuenta que, por ejemplo, lo que aprendimos en mecanismos, a la hora que uno pasa al espacio se vuelve mucho más complicado. ¿Por qué? Porque en el espacio dense cuenta que tengo rotaciones alrededor de los ejes X y Y que en el plano nunca aparecen. ¿Está claro? Sin embargo, con esta herramienta de tornillos infinitesimales, el paso del plano al espacio es completamente transparente. ¿Ok? ¿Está claro? Esa es una de las ventajas que tiene esto. Bueno, entonces vamos a empezar con ¿sí? Ahí está mi mecanismo. Dense todavía otra cosa más, dense cuenta que la notación es la notación que se emplea en robótica. Bueno, hay muchas notaciones, pero esta es la que usualmente se emplea, de llamar a los eslabones de esta forma. La longitud de mis eslabones es la longitud A1,2, significa que está entre las revolutas 1 y 2. Este es A2,3, significa que está entre las revolutas 2 y 3. Y este es 3,4. Aquí si no coincide, este es el punto, este es mi actuador final. Este es, vamos a decir, el punto que sirve de base en mi actuador final. ¿Ustedes ya han llevado clases de robótica o no la han llevado todavía? Bueno, en mecánica es opcional, ¿no? ¿Ok? Bueno. En mecatrónica sí es obligatoria. ¿Tú ya la llevaste? Bueno, ok. Bueno. Ok, bueno. Entonces, vamos a ver qué puedo hacer. Lo primero que puedo hacer es calcular las velocidades angulares. Y empieza mi notación. En cierta forma en las clases dinámicas se los había puesto. Esta velocidad angular me dice que es del eslabón 1 con respecto al eslabón 0. El eslabón 0 es el piso, ¿sí? Entonces dense cuenta que si eso es cierto, la velocidad angular de mi eslabón 1 con respecto al 0 vendría siendo simplemente la derivada con respecto al tiempo del ángulo θ1. ¿Ok? La velocidad angular, primero voy a calcularlo como la forma que ustedes están acostumbrados a calcularlo.
Entonces, la velocidad angular del eslabón 2 con respecto al eslabón 1, pues vendría siendo la derivada con respecto al tiempo de la suma de estos vectores, la suma que va de aquí a acá. ¿Okay? Porque acuérdense que esto me dice que es la velocidad del eslabón 2, tal como lo vería un sistema de referencia, es decir, una persona con una escuadra y un reloj que estuviera en el eslabón fijo. Entonces, por eso necesito derivar la suma de los vectores, la suma de los ángulos. Y finalmente tengo que la velocidad del eslabón 3 con respecto al eslabón 0, es decir, de este eslabón con respecto a un sistema de referencia representado por una persona que está aquí, vendría siendo la suma, la derivada de la suma de los tres ángulos, θ1, θ2, θ3. ¿Ok? ¿Sí? Que dense cuenta que en este caso θ1 más θ2 más θ3, aquí lo llamo gamma. Déjenme indicarlo aquí. θ1 más θ2 más θ3. ¿Ok? Bueno. Creo que mi objetivo aquí va a ser determinar primero la velocidad del punto Q y la velocidad angular del eslabón 3. ¿Sí? De hecho, en cierta forma ya tengo la velocidad angular. ¿Sí? Pero tengo que calcular la velocidad del punto. Ok. Primero voy con la velocidad del punto N como parte de 1 con respecto al eslabón 2. Entonces voy a tener que cambiar, o bien puedo hacerme una figura aparte para no tener que estar cambiando, regresando esta figura. Dejen hacer mi figura aparte. Mi figura aparte es muy sencilla. Este es mi eje X, este es mi eje Y, este vendría siendo mi punto que se llama N, este sería A12 y este ángulo sería θ1. Después este punto se llama el punto P, ¿sí? Este es mi eslabón 1, perdón, este es mi eslabón 2, este sería mi ángulo θ2 y este sería A23. Y después, aquí estaría mi punto Q, la distancia que habría de aquí hasta acá, lo llamo A34, este es mi punto Q, y este vendría siendo mi ángulo θ3. ¿Está claro? ¿Necesito alguna otra? No, creo que es todo. ¿Sí? Además, dense cuenta que el ángulo que hay desde el semieje positivo X hasta el ángulo θ3 es lo que llamé gamma y vendría dado θ1 más θ2 más θ3. Ok, bueno. Entonces, ya con eso no tengo ya más problema. Déjenme borrar aquí y déjenme borrar acá. Entonces empezaría calculando la velocidad del punto N como parte del eslabón 1. ¿Sí? N forma parte del eslabón 1. Dense cuenta que lo que tendría que sería que la velocidad del punto N que forma parte del eslabón 1 con respecto al eslabón 0 vendría siendo muy sencilla, vendría siendo simplemente la derivada con respecto al tiempo del vector de posición de n respecto, no sé cómo le llamé a este punto, dejen llamarle O. ¿Está claro? ¿Sí lo llamé O? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, esta sería la derivada con respecto al tiempo. Vendría siendo de A12 por el coseno de θ1 en I, más A12 por el seno de θ1 en J. ¿Ok? Y esto me quedaría igual a menos A12 por el seno de θ1 por θ1 un punto en I. ¿Sí? Y después me quedaría más A12 por el coseno de θ1 por θ1 un punto en J. ¿Ok? Bueno, ahora voy con la velocidad del punto P como parte del eslabón 2. ¿Sí? Una forma muy sencilla sería hacerlo lo siguiente. La velocidad del punto P como parte del eslabón 2 con respecto al eslabón 0 sería la velocidad del punto N como parte del eslabón 1 con respecto al eslabón 0 más la velocidad del punto P con respecto P, bueno, dejen ponerlo el punto P con respecto a N. P forma parte del eslabón 2, ¿sí? Y aquí le podría con respecto al eslabón 0, ¿sí?
Entonces, ¿qué tendría aquí? A lo mejor mi notación no es la más correcta, pero aquí tendría menos A12 por el seno de teta 1 por teta 1 un punto por i, más A12 por el coseno de teta 1 por teta 1 un punto en j. Y después me quedaría lo siguiente, déjeme calcular lo siguiente, déjeme calcular la derivada con respecto al tiempo del vector de posición de P respecto de n, ¿sí? Que sería la derivada con respecto al tiempo de A23 por el coseno de teta 1 más teta 2 en i, más A23 por el seno de teta 1 más teta 2 en j. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces déjeme aquí nada más poner eso. ¿Cuál sería esa derivada? Y esa derivada vendría siendo, me quedaría más, déjeme ponerlo así, menos A23 por el seno de teta 1 más teta 2, que multiplica teta 1 un punto más teta 2 un punto. Esto por i. ¿Sí? Después me quedaría más A23 por el coseno de teta 1 un punto más teta 2 un punto en j. ¿Ok? Evidentemente la única diferencia que tengo entre esta ecuación y esta es que ahí están agrupados ya mis componentes en i y componentes en j, pero es la misma. ¿Ok? Finalmente, vamos a ver ahora que quisiera calcular la velocidad del punto Q como parte del eslabón 3 con respecto a 0. Bueno, pues esto vendría siendo igual a la velocidad del punto P como parte 2 con respecto a 0, más la velocidad del vector de posición de Q respecto de P como parte de 3 vista desde 0. ¿Sí? Entonces déjenme de nuevo hacer esto para no cambiarlo. ¿Sí? La derivada con respecto al tiempo de R de Q respecto de P vendría siendo igual a la derivada con respecto al tiempo de A34 por el coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3 en i, más A34 por el seno de teta 1 más teta 2 más teta 3 en j. ¿Ok? Y déjenme hacer lo siguiente, para no escribir mucho, discúlpenme, soy muy flojo. Entonces déjenme de indicar que aquí es exactamente estos términos. ¿Sí? Estos términos los paso aquí. ¿Ok? Y acá simplemente voy a derivar este vector. Entonces me quedaría más menos A34 por el seno de teta 1 más teta 2 más teta 3 por teta 1 un punto más teta 2 un punto más teta 3 un punto en i, más A34, si se alcanza, sí se va a alcanzar a ver, por el coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3, que multiplica teta 1 un punto más teta 2 un punto más teta 3 un punto en j. ¿Ok? Déjenme ponerlo así. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ok. Sí. Si se va al último término, le faltó, ya sea multiplicar por las velocidades. Aquí me faltó, sí. ¿Es este? Sí, aquí me faltó. Ahí sería coseno y después sería por teta 1 un punto más teta 2 un punto y aquí por j. Ok, gracias. Me había equivocado. Ok, bueno. Entonces dense cuenta que si quisiera podría hacer la agrupación de esos términos tal como está aquí. ¿Sí? No quiero hacerlo, no quiero escribir de más. ¿Sí? Pero dense cuenta que si escribo mis componentes en i, tendría, esta sería mi primera componente en i, esta sería mi segunda componente en i, y esta sería mi tercera componente en i, que es exactamente lo que está aquí. ¿Sí? ¿Está claro? Y componentes en j tendría, esta sería mi primera componente en j, esta sería mi segunda componente en j, y esta sería mi tercera componente en j.
que es precisamente lo que aparece en la segunda línea de la ecuación 10. ¿Está clara? ¿Sí? ¿Está clara? Bueno. Bueno, todavía quiero introducir, quiero ver cómo puedo introducir tornillos infinitesimales, ¿sí? Entonces todavía me faltaría hacer lo siguiente. Ahí están mis vectores de posición, son los mismos. Ahí está mi vector de posición. Ok. Déjenme ver a ver qué puedo hacer. Ok. Bueno. Entonces, déjenme hacer lo siguiente. Voy a escribir este vector, ¿sí? Lo voy a escribir separándolo en términos de mis variables, de mis velocidades asociadas a mis pares cinemáticos. Teta 1 un punto, teta 2 un punto y teta 3 un punto, ¿sí? Entonces vamos a ver qué me quedaría. Me quedaría que la velocidad del punto Q como parte de 3 vendría dada de la siguiente forma. Vendría dada, y déjenme escribirlo como si fuera un vector de 3 componentes. Evidentemente mi tercera componente sería siempre 0, ¿ok? Entonces déjenme ponerlo aquí. Primero, mi componente en X, todo esto lo voy a multiplicar por teta 1 un punto, ¿sí? Mi componente en X de este primer término, déjenme ponerlo aquí, vendría, aquí tendría que usar y aquí tendría que usar este otro, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos A12 por el seno de teta 1 menos A23 por el seno de teta 1 más teta 2 menos A34 por el seno de teta 1 más teta 2 más teta 3, ¿sí? Ok. Y esto estaría multiplicado por teta 1 un punto. Ese es componentes en X, ¿sí? Ahora voy componentes en Y. Déjenme ponerle aquí con esta flechita aquí, esta flechita acá y esta flechita acá. ¿Ok? Entonces, componentes en Y asociados a teta 1 un punto, ¿sí? ¿Por qué los vectores de posición los definió con los ángulos referentes al sistema de referencia y no a... Porque precisamente necesito eso para usar tornillos infinitesimales. ¿Sí? En tornillos infinitesimales las velocidades angulares siempre son relativas al eslabón inmediatamente precedente. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, componentes en J, aquí me quedaría A12 por el coseno de teta 1. Después me quedaría más A23 por el coseno de teta 1 más teta 2 más A34 por el coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3. Y en componente Z eso es 0, porque mis velocidades no tienen componentes en Z. Las velocidades de los puntos de mi manipulador no tienen componentes en Z. Ok, ya terminé ese. Voy a necesitar usar otros 3 colores para poderlos distinguir uno de los otros. Entonces, necesito eso. Ahora voy con teta 2, ¿sí? En teta 2, ¿qué va a ocurrir? Bueno, componentes en X, voy a tomar y componentes en X voy a tomar ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría más, menos A23 por el seno de teta 1 más teta 2, sería ese término, y después me quedaría menos A34 por el seno de teta 1 más teta 2
más teta 3, ¿sí? Y aquí multiplicado por teta 2 un punto. ¿Ok? El componentes en J, ¿qué tendría? Componentes en J, tendría que usar esta y esta otra. ¿Ok? ¿Sí? Y componentes en J me diría que esto sería A23 por el coseno de teta 1 más teta 2, ¿sí? Más A34 por el coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3. ¿Ok? Y nuevamente aquí sería 0. ¿Ok? Ahora ya nada más me faltan aquellos elementos asociados a teta 3 un punto. Evidentemente ni en el primer término ni en el segundo término tengo componentes asociados a teta 3 un punto. Pero en el tercer término sí tengo componentes. Por ejemplo, en X, este sería este, y en Y vendría siendo este. ¿Ok? Entonces aquí me quedaría menos A34 por el seno de teta 1 más teta 2 más teta 3. ¿Sí? Aquí me quedaría A34 por el coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3. Y aquí me quedaría 0. Y esto estaría multiplicado por teta 3 un punto. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, ahora piensen lo siguiente. Imagínense, si llevaron clase con el doctor Cervantes, se acuerdan que el doctor Cervantes es muy dado a sus trompas de elefante. Entonces imagínense que aquí está una trompa de elefante que llega hasta acá, ¿sí? Es decir, hagan de cuenta que mi actuador final tiene una trompa de elefante que a la hora que se mueve la trompa de elefante incluye mi origen de posiciones. Pero una vez que llega al origen de posiciones, rigidizo la trompa de elefante. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, bueno, es un concepto en cinemática diciendo que uno siempre puede considerar que los puntos se extienden de manera infinita. Por ejemplo, cuando ustedes vieron centros instantáneos de velocidad, acuérdense cuál es la definición de centros instantáneos de velocidad. Me dice que es dos puntos coincidentes en dos cuerpos diferentes que tienen la misma velocidad. Pero frecuentemente esos centros instantáneos están muy lejos de las dimensiones físicas de mi eslabón. Acuérdense, pueden estar en el infinito o pueden estar relativamente lejos de cuáles son las dimensiones físicas de mi eslabón. Entonces, en cierta forma es un concepto semejante. El concepto es que puedo suponer que aquí es mi eslabón 3 y que por cierto me faltó indicar, este es mi eslabón 3, ¿sí? Bueno, que cualquiera de estos eslabones, pero en este caso mi eslabón 3, puedo suponer que se extiende en el infinito, ¿sí? Y que por lo tanto puedo hablar de un punto del punto O que pertenece al eslabón 3. ¿Está claro? ¿Sí? Una forma quizás más concreta de decir eso es lo que hace el doctor Cervantes. Es decir, bueno, hagan de cuenta que mi eslabón 3 es la trompa de un elefante, de manera que muevo la trompa de un elefante hasta aquí, pero que una vez que llego allí lo hago rígido. ¿Está claro? Son dos formas diferentes de ver la misma situación. ¿Cuál les parece más conveniente? ¿Cuál mane? ¿Las trompas? Nuevamente, y dense cuenta, ese es el concepto de que mis cuerpos pueden tener dimensiones infinitas, es un concepto matemático importante, ¿sí? Sin embargo, tiene sus, vamos a decir, sus bemoles, pues. En cierta forma, déjame ponerles una especie de paradoja, ¿sí? Imagínense, para hacer la paradoja sencilla, ¿sí? Imagínense, cuál sería, imagínense que estoy tratando de determinar cuál es la magnitud de un desplazamiento. O sea, magnitud de un desplazamiento. Vamos a decir, quiero saber cuándo un desplazamiento de un cuerpo rígido es más grande uno que el otro, ¿sí? Y vamos a ponerle fue un ejemplo que usé en un artículo en 95,
Desafortunadamente en aquellos tiempos no tenía nadie que me hiciera dibujos en AutoCAD, ni menos en SolidWorks. Tenía que hacerlos a mano y no soy un dibujante muy decente. Entonces hacía lo siguiente. Imagínense que esta es la posición 1 de mi eslabón. Y mi eslabón es simplemente, vamos a decir, una lámina delgada, cuadrada, ¿sí? Y uno de los desplazamientos es un desplazamiento en el cual lo roto 5 grados. Podría ser 1 grado y no habría diferencia, ¿sí? ¿Ok? Pero vamos a decir que esta es mi posición 2. De manera que aquí tengo un desplazamiento, vamos a decir, déjenme representarlo, déjenme ponerle de otro color. Tengo aquí un desplazamiento que podría llamar, C12. Ese es mi desplazamiento, ¿sí? Y vamos a pensar que tengo otra posición de un cuerpo rígido, en el cual lo desplazo. Esta es pura traslación, Esto es pura traslación. Para asegurarme que es pura traslación, déjenme decir que este es mi punto A1 y que al mismo tiempo es mi punto A2. Que este es mi punto B1, pero que este sería mi punto B2. Este sería mi punto C1, pero que este sería mi punto C2. Que este sería mi punto D1, pero este sería mi punto D2. ¿Sí? Aquí en este caso, este sería mi punto A3, mi punto B3, mi punto C3 y mi punto D3. ¿Ok? Entonces, con esto está claro que lo único que hice fue trasladarlo. ¿Sí? Y que aquí tendría un desplazamiento que podría llamarlo Psi13. ¿Ok? Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál desplazamiento es más grande? ¿Psi12 o Psi13? ¿Cuál es más grande? Dense cuenta que a propósito he sido muy poco formal en explicar qué es más grande, el concepto de magnitud, ¿sí? Pero la idea detrás de todo es cómo puedo definir magnitud de desplazamientos de un cuerpo rígido. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cuál de ustedes les pensarían cuál es el desplazamiento más grande de estos dos desplazamientos? El Psi1 o 2, que consiste de una rotación de 5 grados con respecto a la posición inicial alrededor de este punto, o bien este desplazamiento que mueve este otro. No sé cuántas unidades de longitud, pero vamos a decir, si esto mide 5 unidades de longitud, pueden pensar que esto fue 15 unidades de longitud lo que se desplazó horizontalmente y que quizás se desplazó 8 unidades de longitud verticalmente. ¿Sí? ¿Les parece razonable? ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es más grande de los dos desplazamientos? ¿Cuál sería más grande de los dos desplazamientos? No, aquí el trabajo no tiene nada que ver, es un problema puramente cinemático. ¿Sí? O sea, como es cinemático no tengo que ver trabajo. ¿Sí? Y aquí no vamos a decir, nuevamente les digo, la pregunta es capciosa. ¿Sí? Una de las formas que puedo hacer es, y creo que en una tesis de uno de mis muchachos, eso fue lo que hicimos, calculamos, el desplazamiento lo calculamos de la siguiente forma, calculando la integral de todos los desplazamientos de todas las partículas del cuerpo. ¿Sí? Es decir, dense cuenta, esta partícula se movió de esta posición a esta otra. Esta se movió de esta posición a esta otra, esta posición a esta otra. ¿Sí? Y calculamos la integral de esos desplazamientos. Eso me daría como la medida de cuál es la suma de los desplazamientos totales de todas las partículas del cuerpo. ¿Sí? Y hago lo mismo con este otro lado. Dense cuenta que esta es muy sencilla, porque todos los desplazamientos todos los puntos tienen el mismo desplazamiento. ¿Está claro? Porque es traslación. ¿Sí?
Y haciendo eso, lo que me dice es que el desplazamiento psi1,3 es mayor que el desplazamiento psi1,2. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cuál es el problema? El problema es que, vamos a decir, la cinemática teórica lo que me dice es que este desplazamiento es más grande que este otro. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? La razón que es que en cinemática teórica existe la suposición que desafortunadamente nunca se hace muy evidente, no se externa de manera expresa, que la suposición es que mis cuerpos son infinitos. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, hay muchas áreas en la cinemática teórica en que se usa ese tipo de suposiciones de que mis cuerpos son infinitos. Y en ese caso, este desplazamiento es más grande que este otro. ¿Cuál es la razón? Dense cuenta. Si hago aquí, evidentemente aquí lo que me sirvió para encontrar que psi1,3 es mayor que psi1,2 es precisamente el tamaño de mi cuerpo. ¿Sí? ¿Está claro? Mi cuerpo es relativamente pequeño. Pero si ustedes van haciendo cada vez más grande su cuerpo, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que, vamos a decir, imagínense que en lugar de que ese sea el tamaño, imagínense que lo multiplican por 2. Que mi tamaño no es sino imagínense que lo escalo por 2. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el desplazamiento que sufren puntos como estos van a ser cada vez más grandes. ¿Sí? Ahora piense que lo multiplico por 4. Cada vez que lo hago eso, estos desplazamientos que son debidos a una rotación de solo 5 grados, y lo mismo podría decir una rotación de 1 grado, y aún así el resultado sería el mismo. Podría irme más lejos, podría decir que una rotación de 0.1 grado, y aún así la cinemática teórica me diría que este desplazamiento que incluye una rotación es más grande que aquellos que solo incluyen traslación. ¿Sí? Y eso es un problema interesante, ¿sí? Y para mí representa una paradoja, pero la paradoja es el que cuando uno hace estudios en cinemática teórica, hay un concepto que se llama mapeo cinemático. Mapeo cinemático es, imagínense, que quiero decir que este desplazamiento, quiero encontrar cuáles son las coordenadas de ese desplazamiento. Y las coordenadas de ese desplazamiento estarían básicamente en funciones probablemente del desplazamiento que sufre el punto A más el ángulo de rotación. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, ese mapeo cinemático fue usado en ocasiones para hacer, vamos a decir, síntesis cinemática entre cuerpos para determinar cuándo los cuerpos estaban más cercanos uno de otro. Dense cuenta que el problema de cercanía entre cuerpos rígidos es en cierta forma equivalente a determinar la magnitud de los desplazamientos que sufre un cuerpo para pasar de una posición a la otra. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para mí eso fue un problema difícil de entender. ¿Sí? Pasé 3 años tratando de formular una explicación, hasta que en una plática con uno de mis compañeros de la Universidad de Florida, yo ya estaba graduado, pero él todavía estaba terminando, estábamos discutiendo eso y me vino, como vamos a decir, como si fuera el Espíritu Santo, me iluminó y me dijo, el problema es este. ¿Sí? No crean que después de la iluminación nada más fue decirlo y ya terminó todo. Tuve que trabajar cuando menos 6 meses en poner esas cosas por escrito y ponerlas en una forma, probablemente más de 6 meses, quizás 9 meses. ¿Sí? Ponerlo en una forma que fuera formalmente rigurosa para poderlo presentar en un artículo. La gran ventaja de ese artículo es que con eso probaba que una tesis de la Universidad de Stanford, dirigida por Bernard Roth, que Bernard Roth es casi después de Freudenstein, que ya para ese año, precisamente murió en 1999. Este artículo se publicó en 1995. Todavía vivía Roth, pero Freudenstein desafortunadamente dejó de dar clases como en 1994 porque empezó a sufrir de Alzheimer. ¿Sí? Entonces, en 1994
todavía asistió a una conferencia en 1996 donde se le hizo un homenaje, pero querían hacerle el homenaje cuando todavía conservara a buena parte de sus facultades presentes, para que se diera cuenta de que la comunidad apreciaba su esfuerzo, pues, ¿sí? Pero ya de manera efectiva él dejó de asesorar estudiantes como en 1994 y no creo que ya diera clases, ¿ok? Entonces después de Freudenstein, Roth era como la vaca sagrada de la cinemática, ¿sí? Había sido discípulo de Freudenstein, más que él se fue a trabajar a Stanford, ¿sí? Entonces él publicó junto con uno de sus estudiantes de origen persa, iraní pues, que se llama Bahram Rabbani. Publicó la tesis doctoral de Bahram Rabbani y cuando menos 2 o 3 artículos acerca de síntesis cinemática usando ese concepto que se llama mapeo cinemático, ¿sí? ¿Cuál era el problema? El problema es que a la hora que querían aplicarlos a problemas prácticos donde mis eslabones tienen dimensiones finitas, Bahram me lo confesó, alguna vez tuve forma de platicar con él, me invitó a dar una clase a la Universidad de California de Davis en ese aspecto, no tanto en ese aspecto, sino más bien álgebras de Lie y tornillos infinitesimales. Él me confesó que cuando le estaban haciendo los resultados no parecían tener sentido alguno, ¿sí? Aún así publicaron los artículos, publicaron la tesis. Entonces en 1995 yo escribí un artículo del cual me siento muy orgulloso, en el cual mostraba que los resultados de la tesis y los resultados de los 2 artículos no eran lo que se llama en cinemática independientes de las longitudes que se usen para determinar vamos a decir, la posición del mecanismo. Es decir, que este cuerpo puede decir, para ángulos no hay problema, dense cuenta, ángulos siempre se miden en radianes. Los radianes van de 0 a 2pi, ¿ok? O sea, vamos a decir, ningún ángulo puede ser menor que 0 ni menor de 2pi. O bien, de menos pi a pi, si le quieren. Pero siempre van a estar acotados por esos valores. En cambio, las unidades de longitud pues depende fuertemente de qué unidades se emplean. Si ustedes usan milímetros, pues dense cuenta que los valores de desplazamiento van a ser enormes. Si ustedes usan kilómetros, pues los valores de desplazamiento van a ser tan pequeños, y en cierta forma esa selección de las unidades de longitud para determinar los desplazamientos les da, aunque no lo quieran, les dice qué parte están ustedes poniendo más peso, si en la parte de traslación o en la parte de rotación. ¿Ok? Entonces, déjenme además decirle, tengo que hablar bien de Bahram. Bahram era el editor de la revista en que salió publicado. Y seguramente si hubiera querido, hubiera podido bloquear la publicación de la revista. ¿Sí? O sea, también hay hay casos no muy decentes que han ocurrido así. Entonces él hubiera podido, con la mano en la cintura, haber cuando menos retrasado. Tenemos, por ejemplo, en la mañana estamos platicando con Pablo César Custodio, tenemos un artículo que creo que este mes cumplió 2 años en proceso de revisión, y le enviamos un correo al editor para cuando pensaba que podía estar listo. Dice, no, y nos mandó a decir, no sé si burlonamente o lacónicamente, nos mandó a decir, no hay posible predicción. O sea, ¿qué significa? Entonces, vamos a mandarle el viernes, si no nos ha contestado algo más decente. ¿Significa esto que puede estar en revisión los próximos 10 años? ¿Sí? Porque pues un artículo que tiene 12 años de haber sido escrito y que no ha sido revisado, pues vamos a decir, dentro de 12 años no va a tener ningún interés ni ingenieril ni científico. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces eso, debo decir que él no lo bloqueó. ¿Sí? Supe después que fueron los revisores, ¿sí? De vez en cuando no se sabe quiénes son los revisores, y pues debo agradecer a los revisores. Uno de ellos me hizo una corrección importante en el argumento, que le incorporé en el artículo. ¿Sí? Ok, bueno, entonces acuérdense que todo esto salió por el aspecto de las trompas de elefantes, o cuáles son las 2 posibles interpretaciones. Las 2 son satisfactorias.
Puedo suponer siempre que mis cuerpos son infinitos, de manera que puedo hablar de un punto O que pertenece al eslabón 2, un punto O que pertenece al eslabón 3. Evidentemente puedo hablar de un punto O que pertenece al eslabón 1 porque está dentro de los límites físicos del eslabón 1, pero de los demás. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces ahora quiero calcular a partir de este valor cuál sería la velocidad del punto O como parte de mi eslabón 3. Y para eso voy a usar las cosas muy elementales que aprendí en cinemática. ¿Sí? Diría que la velocidad del punto O como parte de 3 vista desde 0 vendría siendo igual a la velocidad del punto Q como parte de 3 vista desde 0 más la velocidad angular del eslabón 3 vista desde 0 por el vector de posición de O respecto de Q. ¿Ok? ¿Sí? Déjeme, esta velocidad ya la tengo aquí. Entonces, no, déjeme hacer de cuentas que esa parte no me importa. Nada más me importa esta parte. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esa velocidad me quedaría W3 por R de O respecto de, de O respecto de Q, vendría siendo no otra cosa más que θ1 un punto, más θ2 un punto, más θ3 un punto. ¿Sí? Y que esto no sería otra cosa más que gamma un punto. Sería la velocidad angular del eslabón 3. ¿Sí? Esto sería K, que multiplica el vector de posición. Y el vector de posición vendría siendo la suma de todos esos vectores de posiciones. Me va a costar un poquito de trabajo escribirlo, vamos a hacerlo. Me quedaría menos A12 por el seno de θ1 por θ1 un punto. ¿Sí está correcto? No, ¿verdad? No. Sería menos, bueno, puedo hacerlo. Sería menos A12 por el coseno de θ1, menos A23 por el coseno de θ1 más θ2, menos A34 por el coseno de θ1 más θ2 más θ3. Ok, y esto sería en I. Dejen ponerle otro paréntesis aquí grandote. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Dense cuenta que si le quito el negativo, esta sería la componente X del vector de posición de Q respecto de O. ¿Están de acuerdo? Pero como quiera el vector de posición de O respecto de Q, por eso tengo que poner el negativo. Y después aquí me quedaría menos A12 por el seno de θ1 menos A23 por el seno de θ1 más θ2, menos A34 por el seno de θ1 más θ2 más θ3 en J. ¿Ok? ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasaría. Vamos a ver qué pasaría con este vector. Ya sé que el vector que tengo es este, ¿sí? Nomás quiero expresar este vector de forma que lo pueda combinar rápidamente con este otro. ¿Está claro? Entonces vamos a ver qué pasaría. Déjeme escribir esto y déjeme de nuevo ponerlo en términos de componentes en I, en J y en K. Entonces, ¿qué pasaría? Me quedaría, bueno, sería K por J es igual a menos I. ¿Están de acuerdo? K por J es igual a menos I. Esto significaría que tendría todos estos signos positivos, los podría poner positivos. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Sería A12 por el seno de θ1 menos A23, más A23 por el seno de θ1 más θ2 más A34 por el seno de θ1 más θ2 más θ3 por θ un punto. ¿Ok? Después K por I es igual a J, de manera que aquí me quedaría menos A12 por el coseno de θ1 menos A23 por el coseno de θ1 más θ2 más, menos A34 por el coseno de θ1 más θ2
más teta 3. Y aquí me quedaría 0. ¿Sí? ¿Está claro? Si se dan cuenta de lo que estoy haciendo. Estoy haciendo la multiplicación y estoy separando teta 1 un punto, teta 2 un punto y teta 3 un punto. Pero mis términos van a ser iguales. De manera que aquí tendría de nuevo este mismo término. ¿Sí? Y ahorita lo voy a llenar. Multiplicado por teta 2 un punto. Y después ese mismo término multiplicado por teta 3 un punto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Porque esto aparecería multiplicando siempre los mismos términos. Entonces aquí me quedaría A1, 2 por el seno de teta 1 más A2, 3 por el seno de teta 1, aquí me faltó cerrar paréntesis, teta 1 más teta 2 más A3, 4, 3, 4 por el seno de teta 1 más teta 2 más teta 3. Que multiplica teta 2 un punto. Y aquí me quedaría menos A1, 2 por el coseno de teta 1 menos A2, 3 por el coseno de teta 1 más teta 2 menos A3, 4 por el coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3. Aquí sería 0. Y lo mismo acá. Aquí me quedaría A1, 2 por el seno de teta 1 más A2, 3 por el seno de teta 1 más teta 2 más A3, 4 por el seno de teta 1 más teta 2 más teta 3. ¿Ok? Y aquí me quedaría menos A1, 2 por el coseno de teta 1 menos A2, 3 por el coseno de teta 1 más teta 2 más A3, 4 por el coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3 y aquí por 0. ¿Ok? Esa sería esa parte. Entonces, para calcular la velocidad, déjenme ponerle en otro color. Para calcular la velocidad de O como parte de 3 vistas desde 0, tendría que sumar este término con este otro término. ¿Está claro? ¿Y qué pueden darse cuenta? Entonces, déjenme escribirlo aquí. La velocidad del punto O como parte de 3 vistas de 0. Este es el punto O. Déjenme ponerlo redondo para que se distinga del 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar cuando tenga teta 1? ¿Se dan cuenta? Se elimina. ¿Sí? Entonces, no aparece, aquí me aparecería el vector, déjame ponerlo así, bueno, déjame ponerlo así, 0, 0, 0, por teta 1 un punto. ¿Qué pasa a la hora que sumo a estos términos? ¿Qué me quedaría? Nada más el primer término. ¿Y cómo me quedaría? Me quedaría A1, 2 por el seno de teta 1, ¿sí? Menos A1, 2 por el coseno de teta 1 por 0. Y aquí me quedaría teta 2 un punto. ¿Sí? ¿Está claro? Y en el siguiente, ¿qué me quedaría? Me quedarían los dos primeros términos. ¿Sí? Me quedaría A1, 2 por el seno de teta 1 más A2, 3 por el seno de teta 1 más teta 2. ¿Sí? Aquí me quedaría menos A1, 2 por el coseno de teta 1 menos A2, 3 por el coseno de teta 1 más teta 2. Y aquí me quedaría 0 multiplicado por teta 3 un punto. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, ya casi termino. ¿Sí? Creo que eso es precisamente... bueno, ahí debe estar. Lo que debe venir a continuación debe ser lo que justo acabo de descubrir. ¿Sí? Bueno, aquí está, solo que no lo separé. ¿Sí? Aquí está, solo que no lo separé. Allá sí está separada. ¿Sí? Bueno, ahora, dense cuenta que con esto determino la velocidad del punto O como parte del eslabón 3 visto desde el eslabón fijo. ¿Sí? Pero si quiero determinar todo el estado de velocidad de mi eslabón 3, tengo también que añadir la velocidad angular. ¿Sí? Entonces,
Déjeme ver cómo sería mi velocidad angular. Aquí ya tengo la velocidad del punto. ¿Cuál sería mi velocidad angular? La velocidad angular del eslabón 3 vista desde 0, pues dense cuenta que ya la vimos como es, ¿sí? La vimos, bueno, pueden verlo de esta forma. Creo que aquí lo puse, ¿sí? ¿Ok? Vamos a decir, lo único que tendría que hacer sería derivar teta 1, teta 2, teta 3, y el vector unitario es el vector unitario K, porque siempre es perpendicular al plano del pizarrón. ¿Están de acuerdo? Entonces, como aquí quiero ser muy formal, entonces tendría que ponerle aquí un 0 para indicar que la componente X de la velocidad angular es 0. Otro 0 para indicar que la componente Y de la velocidad angular es 0. Y aquí un 1 para indicar que a esto lo estaría multiplicando por teta 1 un punto. ¿Está claro? Ahora, voy con teta 2. ¿Qué pasaría? Pues exactamente lo mismo. Sería 0 aquí, 0 acá y aquí un 1. Que multiplica teta 2 un punto. Y después tendría 0, 0, 1 que multiplica por teta 3 un punto. ¿Sí? Ahora, lo único que me falta hacer ahora es ensamblar esas ecuaciones. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a ensamblar? Pues lo voy a ensamblar usando un vector de dimensión 6 que tiene diferentes nombres. Yo le puse, cuando causó mucha polémica y algunos, un doctor Hunt, profesor Hunt, estaba muy molesto, que decía que para qué tenía que inventar nuevos términos. Yo le llamé el estado, la velocidad, el estado de velocidad del cuerpo 3. ¿Sí? El estado de velocidad. ¿Por qué? Porque la información que voy a mostrar a continuación me permite determinar cuál es la velocidad del eslabón 3 respecto al eslabón 0. El nombre antiguo era el twist, pero twist se usaba en muchas diferentes formas. Entonces, yo preferí mejor usar un término que fuera, vamos a decir, que fuera muy claro en expresar qué es lo que estaba viendo. ¿Sí? Entonces, esto lo llamé con una B mayúscula para indicar velocidad. Decir, aquí tendría el eslabón 3 con respecto al eslabón 0 y aquí el punto O. El punto O es porque si refiero, dense cuenta que la velocidad angular es una propiedad del cuerpo. Acuérdense, no depende ni de la línea que esté usando ni del punto que esté poniendo de referencia. Sin embargo, esto sí puedo usar en lugar del punto O, puedo usar cualquier otro punto del cuerpo 3. Y acuérdense que en sentido estricto mi cuerpo P3 es infinito. De manera que podría usar cualquier punto del espacio. Entonces aquí sí es conveniente que ponga, al inicio sobre todo, que ponga a qué punto me estoy refiriendo. Y una vez que tienen cierto tiempo de usar la convención, todos van a quedar de acuerdo en que tradicionalmente, y eso es tradición, se usa como referencia el punto que pasa por el origen del sistema coordenado que ustedes emplean. Que aquí sería mi punto. ¿Está claro? Pero en realidad no existe ninguna razón por la cual no puede usarse otro. Es muy conveniente usarlo. Ahorita se van a dar cuenta por qué. ¿Sí? Entonces, eso lo definí de la siguiente forma. Lo definí como un vector que en la primera parte tiene el vector velocidad angular y en la segunda parte tiene la velocidad del punto O como parte de 3 vista desde 0. Entonces es un vector de dimensión 6. ¿Por qué de dimensión 6? Bueno, porque acuérdense que en el espacio existen 6 grados de libertad del movimiento de un cuerpo. ¿Sí? Entonces las velocidades van a tener que tener 6 componentes. ¿Ok? Ahora, hay un poquito de discrepancia a ver si el orden es correcto. La gran mayoría usa este orden. Algunos investigadores en Europa usan el orden invertido. ¿Ok? Pero más o menos es estándar este orden que les pongo. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, que si hago precisamente la conversión de esos términos, me quedaría la siguiente forma. 0, 0, 1. ¿Sí? Me pueden decir cuál es. Y aquí sería 0, 0, 0, ¿verdad? 0, 0, 0 para teta 1, un punto. ¿Ok? Después, ¿qué me quedaría? Me quedaría
0, 0, 1. Y aquí sí tengo diferencias. ¿Qué? A1, 2. Seno de teta 1. Menos A1, 2. Coseno de teta 1. Y esto sería 0. ¿Sí? ¿Ok? Y después este otro tendría... sí, me falta teta 2 un punto. Teta 2 un punto. Más, de nuevo, 0, 0, 1. Aquí me quedaría A1, 2 por el seno de teta 1 más A2, 3 por el seno de teta 1 más teta 2. ¿Sí? Aquí me quedaría menos A1, 2 por el coseno de teta 1 menos A2, 3 por el coseno de teta 1 más teta 2. Y aquí sería 0. ¿Qué multiplica teta 3 un punto? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, lo que acabo de hacer es introducirles de una forma muy sencilla el concepto de tornillos infinitesimales. Este va a ser el tornillo infinitesimal entre los eslabones 0 y 1. Este va a ser el tornillo infinitesimal entre los eslabones 1 y 2. Y este vendría siendo el tornillo infinitesimal entre los eslabones 2 y 3. ¿Sí? Ahora, ¿cómo los definiría? Los definiría de la siguiente forma. Vamos a poner, déjenme ponerlo de esta manera. El tornillo infinitesimal del eslabón 1 al eslabón... Bueno, y también tendría que decir que están referidos al punto O. Nuevamente, al principio conviene hacer eso, después ya todo el mundo sabe que siempre es con referencia al punto O y puedo borrarlo. ¿Sí? Pero al principio vale la pena decir eso. ¿Y cómo se definiría? Se definiría simplemente de la siguiente manera. Un vector unitario en la dirección de la velocidad angular. ¿Sí? Todo está asociado a mis pares de revoluta. En cierta forma, esto me representa a mis pares de revoluta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Bueno, me dice que este par de revoluta lo que permite es un movimiento de rotación alrededor del eje Z. ¿Sí? ¿Ok? Y esto me va a permitir hacer análisis de velocidad y posteriormente hacer análisis de aceleración de una forma muy sencilla. ¿Sí? Por ejemplo, aquello que a ustedes les da causa siempre mucha vamos a decir, mucha preocupación en sus clases de dinámica, mecanismo, aceleración Coriolis, aquí se reduce simplemente a multiplicar. ¿Sí? ¿Ok? Aún en el espacio. ¿Sí? O sea, piensen en aceleración Coriolis en el espacio, se vuelve bastante complicado. ¿Sí? Aquí se reduce simplemente a realizar una multiplicación, una operación nueva que se llama producto de Lie. Eso es todo. ¿Sí? Producto de Lie. Lie fue un matemático noruego, se llamaba Sophus Lie. Sophus Lie, más o menos su vida fue de 1840, probablemente 1920, y alrededor de 1900 desarrolló algo que se llamaba grupos de Lie, o grupos continuamente diferenciables o cosas así por el estilo. Resulta que el grupo euclídeo, el grupo de los desplazamientos de un cuerpo rígido, es un grupo de Lie. ¿Ok? Bueno, ya casi me estoy pasando con mucho tiempo, discúlpeme. ¿Y aquí qué tendría? Aquí tendría el vector de posición del punto de referencia con respecto al punto donde está definida mi... Bueno, aquí déjame ponerle. Sería del punto O, con respecto al punto... vamos a llamarlo PI. PI más 1. Sería PI más 1. PI más 1 significaría el punto en el cual está asociado el segundo eslabón. Por ejemplo, en este caso, sería el punto PI más 1. En este caso sería el punto PI más 2. En este caso sería el punto I más 2. Pero no, esto está mal, discúlpenme. Sería el vector de posición de U por el vector de posición de O respecto a PI. Y PI sería un punto por donde pasa el eje de revoluta. El par de revoluta. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, vamos a revisar que eso hace sentido. En el primer caso, dense cuenta que para todos estos, mi vector unitario U es el vector unitario K.
Por eso estos siempre tienen 0, 0, 1. ¿Ok? Ahora, vamos con este. Para mi primer par de revoluta, mi punto es este. Entonces el vector de posición es 0. ¿Sí? Entonces el producto vectorial de U por el vector unitario, por el vector 0, pues me da 0. Que son los que están aquí. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora vamos con este otro. ¿Cuál sería el vector de posición de P respecto de U? Pues el vector de posición de... bueno, este sería mi punto... Para el segundo tornillo infinitesimal sería mi punto P índice 2. Y el vector de posición de O con respecto a P índice 2, pues vendría siendo, desafortunadamente ya lo borré, pero vendría siendo... bueno, déjenme ponerlo aquí. Sería menos A12 por el coseno de teta 1. Menos A12 por el seno de teta 1. Y aquí 0. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces déjenme ver cuánto sería ese producto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería el producto de U por el vector de posición de O con respecto a P índice 2? Esto vendría siendo K por... ¿Me pueden decir cuánto es? Bueno, déjame ponerlo en forma de determinante. 0, 0, 1. ¿Y aquí qué me quedaría? Componente me quedaría menos A12 por el coseno de teta 1. ¿Sí? Menos A12 por el seno de teta 1. 0. Ah, bueno, discúlpame. me faltó una columna aquí arriba que sería IJK. ¿Sí? Les pido disculpas. Entonces vamos a ver. I, que hacia abajo me daría 0. Hacia arriba, dense cuenta que sería por este, pero en sentido negativo. Entonces me daría I positivo, que multiplica A12 por el seno de teta 1. ¿Sí? Ahora voy con, este sería J, ¿qué me quedaría? Hacia abajo sería por este. Y es positivo. Me daría menos A12 por el coseno de teta 1. ¿Sí? Y en K vendría siendo 0. Entonces dense cuenta, ¿qué es lo que tengo aquí? Componentes en I, A1 por el seno de teta 1. Componentes J menos A12 por el coseno de teta 1. Ya nada más déjenme hacer el otro. Y déjenme hacerlo aquí. Bueno, déjenme primero verlo acá. El vector de posición. Este sería mi punto P índice 3. ¿Sí? El vector de posición de O con respecto a P índice 3. ¿Qué vendría siendo? Vendría siendo igual a menos A12 por el coseno de teta 1 menos A23 por el coseno de teta 1 más teta 2. Componentes J me diría menos A12 por el seno de teta 1 menos A23 por el seno de teta 1 más teta 2. Y esto sería 0. ¿Ok? ¿Sí? Ya se me acabó este. Ahora, ¿cómo sería mi producto? Este sería U2, si ustedes quieren llamarlo. Este sería U3, pero es el mismo que U2 y que de 1. Y U3 por el vector de posición de O con respecto a P3. Y esto me quedaría igual a I, J, K. Aquí me quedaría 0, 0, 1. Aquí me quedaría menos A12 por el coseno de teta 1 menos A23 por el coseno de teta 1 más teta 2. Discúlpenme. Ahora J lo voy a poner abajo, menos A12 por el seno de teta 1 menos A23 por el seno de teta 1 más teta 2. ¿Ok? Y aquí sería 0. Entonces, componentes en I, ¿qué quedaría? Componentes en I, me quedaría hacia abajo, me quedaría por este, me daría 0. Hacia arriba, ¿qué tendría? Tendría por este, pero como es negativo, como va hacia arriba, esto sería negativo, entonces me quedaría A12 por el seno de teta 1 más A23 por el seno de teta 1 más teta 2. Componentes en J. Hacia arriba sería negativo, porque es componentes J. Hacia abajo sería por este. ¿Sí? Me daría más J, que multiplica menos A12
por el coseno de teta 1 menos A2, 3 por el coseno de teta 1 más teta 2. ¿Por qué? Porque hacia arriba me quedaría 0 por J. ¿Sí? ¿Ok? Y en K me daría 0. ¿Sí? Más 0K. ¿Ok? Entonces dense cuenta que esto que tengo aquí son precisamente esto que tengo acá. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ya les enseñé de una forma muy sencilla cómo calcular tornillos infinitesimales para pares de revoluta. ¿Sí? Y ya les enseñé también, esta ecuación me permitiría calcular el análisis de velocidad completo de mi manipulador 3Rs. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es encontrar esos tornillos infinitesimales y multiplicarlos por estas velocidades angulares, pero acuérdense que son velocidades angulares relativas con respecto al eslabón inmediatamente anterior. ¿Ok? Esa es la única diferencia respecto a las cosas que hemos hecho hasta la clase de mecanismos. ¿Sí? Que aquí uso velocidades angulares relativas, no absolutas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ahí está. Seguramente lo que viene abajo es que eso lo puedo escribir de esta forma. Aquí defino mis tornillos infinitesimales y todavía lo puedo definir con términos de una matriz jacobiana. Eso ya no lo voy a escribir. Mi matriz jacobiana de mi manipulador no sería más que la matriz formada por los tornillos infinitesimales. ¿Sí? Entonces, dense cuenta, mi análisis de velocidad se resuelve de forma muy sencilla. Simplemente multiplicar la matriz jacobiana. La matriz jacobiana no es más que la matriz formada por estos vectores por el vector de las velocidades angulares relativas. ¿Ok? El vector unitario siempre va a ser el vector donde va la velocidad. En el caso de las revolutas, el vector unitario va a ser el vector unitario en la dirección de la velocidad angular. ¿Sí? En el caso de mecanismos planos, pues siempre es el eje, el vector unitario acá. ¿Ok? Entonces, no solo eso, dense cuenta que esto también les permitiría hacer el análisis de velocidad y análisis directo y análisis inverso. En el análisis directo, ustedes quieren calcular cuál es el estado de velocidad. O dicho de otra forma, quieren calcular cuál es la velocidad del eslabón 3. Y dense cuenta que si yo conozco la velocidad angular del eslabón 3 y conozco la velocidad de uno de sus puntos, puedo calcular la velocidad de cualquier otro de sus puntos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cómo? Usando básicamente esta misma ecuación que tengo aquí. Habría que cambiar algo. ¿Sí? ¿Está claro? Pero también me permite calcular lo que se conoce como análisis de velocidad de inverso. ¿Qué significa el análisis de velocidad de inverso? Imagínense que ustedes conocen cuál es el estado de velocidad y quieren calcular las velocidades angulares relativas de los pares cinemáticos. Entonces, lo único que tendrían que hacer sería hacer lo siguiente. Decir que teta un punto no va a ser otra cosa más que J inversa por el estado de velocidad de B respecto de 3. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que pueda hacer esto? Es evidente que el rango de mi matriz, bueno, aquí véanlo, el rango de mi matriz, y por cierto aquí me faltó un 0. Ok, por favor, no estés malo, Víctor, me acuerdan de corregir eso. Aquí me faltó un 0. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que haga eso? Si es evidente que el rango de mi matriz es una matriz singular. ¿Sí? Bueno, una forma muy sencilla, vamos a ir, Mápola hace eso, ¿sí? Que lo calcula y lo calcula bien. ¿Qué es lo que hace? Básicamente lo que hace es, dice, bueno, no voy a considerar esta ecuación, no voy a considerar esta ecuación, ni voy a considerar esta ecuación. Entonces lo que tengo es, básicamente esto se reduce a un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Sí? A pesar de que aquí mi matriz jacobiana me diga que es de 6 filas y 3 columnas. Pero dense cuenta que hay 3 filas que no tienen nada que hacer. ¿Cuáles son? Velocidades angulares en X y Y la velocidad de los puntos en Z, que son siempre 0. ¿Está claro? ¿Sí? Y una vez que tengan eso, el análisis de aceleración es igualmente sencillo. ¿Ok? Y nuevamente, eso es válido tanto. Se los pongo para manipuladores planos, porque es donde, vamos a decir, no tengo que lidiar tanto, ¿sí? Porque es algo que ustedes ya conocen.
Pero exactamente esto mismo que estoy haciendo para manipuladores planos sería válido para manipuladores espaciales. ¿Ok? Claro que aquí en manipuladores espaciales, pues es probable que no todas las revolutas tengan la dirección del eje Z. ¿Ok? Nada más faltaría qué cosa. ¿Qué pasa si tengo pares prismáticos? ¿Sí? Ahí es todavía más sencillo. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, ahorita les dejo así. Acuérdense que todo empezó con trabajo virtual. Aquí. Y aquí me fui para encontrar tornillos infinitesimales. Eventualmente voy a llegar a trabajo virtual. ¿Sí? ¿Ok? Pero siempre había querido, y creo que Dinámica Mecanera se presta, dado que ustedes ya han llevado mecanismos, como para tratar vamos a decir, de mostrarles lo que es tornillos infinitesimales, su potencial, y que se den cuenta que es algo relativamente sencillo, no es muy complicado, y que es una herramienta muy, muy poderosa.